Hoy, en 50 años, 50 historias, recibimos al periodista y escritor Laureano Barrera, autor del libro La casa de la calle 30. Una historia de Chicha Mariani, donde reconstruye el feroz ataque de la dictadura sobre la vivienda de la familia Terruggi Mariani en la ciudad de La Plata, el secuestro de Clara Nay y la búsqueda incansable que marcó la vida de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Laureano llevó adelante una investigación de más de 15 años, donde pudo acceder al archivo personal de Chicha, lo que le permitió narrar la historia, que es también un aporte a la causa de la verdad, la memoria y la justicia. Gracias, Laureano, por acompañarnos en este programa y, bueno, la verdad que es una de las historias, si se quiere, más impactantes también de lo que nos dejó este terrorismo de Estado, que es ni más ni menos que el asesinato, lo que fue ese día, ¿no? en esa casa de militantes, entre ellos de Diana, y el secuestro de su hija, que era una bebé de 4 meses, que dio origen un poco también a esa lucha de Chicha. Y queríamos saber cómo, vos sos periodista, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste a la historia de Chicha? ¿Por qué te interesó? Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Muy complacido. Yo llego a la historia de Chicha, en realidad estamos hablando de la primavera del año 2006. En ese momento estaba por terminar el juicio a Miguel Osvaldo Echecolás en La Plata después de la reapertura de los juicios. Habían caído las leyes de impunidad y se habían reabierto los juicios a represores que se habían iniciado en los 80 y que se habían interrumpido con las leyes durante el menemismo. El año que secuestraron a Julio López. Exactamente. De hecho, cuando yo la conocí a Chicha presencialmente por primera vez, porque obviamente que yo conocía a Chicha por su trabajo incansable, pero bueno, ella no me conocía, no nos conocíamos personalmente. Hacía unos días que había desaparecido por segunda vez Jorge Julio López y todavía hacía muy poquitos días y había una confusión todavía muy, muy, muy intensa y un poco como dramática en esos días porque, bueno, había muchísima incertidumbre, por supuesto, porque no aparecía un testigo clave para reconstruir en lo que había sido la reconstrucción del circuito Camps y del terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires, pero había declaraciones de dirigentes todavía muy, muy confusas y que generaban mucha bronca entre los organismos y los sobrevivientes. Y me acuerdo que en ese momento yo la visité a Chicha porque, claro, el caso de Diana Terruggi, de su nuera, era uno de los 8 casos que se abordaba en ese juicio. En ese momento, como recién se habían reabierto los juicios, llegaban muy fragmentados a debate oral. Entonces, solamente se estaba juzgando a Echecolás, que, recordemos, había sido el segundo de Camps, o sea, el subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, durante la dictadura militar, y había llegado solamente por el caso de 8 víctimas. Y una de esas 8 era Diana Esmeralda Terruggi, la mamá de Clara Nay Mariani Terruggi. Y yo me acuerdo que en ese momento la fui a entrevistar porque bueno, no solamente era familiar de uno de los casos que se juzgaban, sino uno de los emblemas en la lucha por los derechos humanos en la ciudad de La Plata y en todo el país. Y unos minutos antes, cuando uno llega a un lugar a entrevistar a una persona, bueno,
en general hay una conversación previa que ocurre antes de prender el grabador. En ese momento todavía se usaban los pequeños grabadores, no había teléfonos con grabadora, entonces yo llevaba mi pequeño grabador y antes de encenderlo tuvimos una conversación breve. Y en ese momento ella, cuando yo le dije mi nombre y mi apellido, ella me miró con sus ojos grises, tenía como unos ojos grisáceos, pero ya no veía demasiado. En ese momento ya estaba casi ciega y sin embargo hacía como agudizaba un poco la mirada, como tratando de ver a quién tenía enfrente. Y en ese momento ella me dijo, cuando yo le dije, me preguntó el nombre de mi viejo y de mi familia, y yo le mencioné a mi abuelo paterno, que había nacido en Mendoza, Higinio Barrera, y ella, me acuerdo que en ese momento se quedó callada un segundo. Yo la conocía hacía 20 minutos, y me dijo, yo viví 1 año en la casa de tu abuelo cuando era chica. No. En Mendoza. No. Y, qué locura eso. Sí, el destino. Bueno, y eso, imagínate lo que fue para mí. Yo creo que fue un impacto para ella, porque en ese momento ya casi no tenía familiares vivos. Solamente estaba su hermano, que estaba ya muy enfermo, y su madre había muerto, su padre había muerto, y no tenía familiares vivos. Entonces, esa conexión súbita que tuvimos, bueno, fue como un impacto para ella. Me empezó a decir a partir de ahí, que yo seguí viéndola, por supuesto, y visitándola para escribir el libro mucho tiempo después de eso. Y me empezó a decir el pariente, me llamaba el pariente cuando yo llegaba. Pasaste a ser su sobrino, algo así. Un sobrino remoto, porque en realidad yo el parentesco nunca me lo acuerdo bien. Está en el libro escrito, por suerte, creo que ahí sí chequeé para escribirlo bien. Pero además en otra provincia, nada que ver. Sí, claro. En realidad el nexo viene por su tía, o sea, la hermana de su mamá, era hermana de la abuela de mi viejo, o sea, un parentesco lejanísimo, pero que a mí, imagínate que me llenó de orgullo, porque yo ya admiraba el laburo que ella hacía desde antes de conocerla, y en ese momento como que pasaba a tener un parentesco de sangre, aunque fuera muy lejano. Pasaste a otra categoría. Sí, claro, totalmente. Bueno, y eso fue muy loco, porque al domingo siguiente ella estaba almorzando, vino a comer un asado a mi casa, a conocer a mi familia, a mi viejo. Imagínate cómo de rápido fue esa intimidad que generamos por ese vínculo. Yo a veces digo que es azaroso, pero en realidad creo que hay algo de causalidad ahí. Y bueno, en ese momento se generó algo que trascendió el vínculo que uno suele tener como periodista con una fuente, digamos, ¿no? Claro. Que suena tan técnico y tan frío. Era familiar. Y además vos pasaste también, digamos, esto es una locura, pero ya no estabas solamente investigando un caso. Ya pasaste a ser pariente de Clara Nay. Sí. Ahora la causa hasta pasó a ser personal. Claro. Sí, todavía le estamos buscando. Totalmente, cambió. Y ese legado, ¿no? Uh-huh. que también queda... Sí, cambió completamente la naturaleza del vínculo que yo había empezado recién a entablar con ella. Y me acuerdo que eso lo que generó fue una intimidad muy grande que obviamente me permitió, con el paso del tiempo y con muchísimas charlas que yo tuve después con ella y con personas cercanas y que la habían acompañado en distintas etapas de su vida, me permitió lograr un clima de intimidad que obviamente fue muy beneficioso para un laburo de largo aliento como era escribir yo no digo que es una biografía, digo que es un perfil, porque es realmente una mirada mía sobre una etapa de su vida y sobre momentos de su vida que a mí obviamente me parecieron emblemáticos, pero bueno, no tiene la ambición de una biografía de contar la vida de principio a fin. Por eso no es la historia de Chicha, sino una historia. Una historia de Chicha Mariani, sí, porque es una mirada del autor, en este caso yo, y también es eso, un aspecto de su vida, o muchísimos aspectos de su vida y momentos, pero no tiene la ambición de contar una vida que por otro lado es inabarcable. De todas maneras, vos te acercaste a ella por un trabajo periodístico en el marco de este juicio, pero ya después
este vínculo fue lo que, digamos, la semilla del libro. Exactamente. ¿No? Fue más allá. Mira, eso fue año 2006. Yo seguí yéndola a visitar regularmente, o menos regularmente, cada 15 o 20 días a partir de ese día. Iba a conversar con ella por el solo deleite de hablar con una persona como Chicha, porque en realidad yo en ese momento ni siquiera tenía en la cabeza que iba a escribir un libro sobre su vida. Y me acuerdo que 8 años después, en 2014, no, unos años menos, yo estaba haciendo un taller, yo ya laburaba en Buenos Aires en ese momento, en una agencia periodística allá, y hacía un taller con Leila Guerriero. Y me acuerdo que le conté una inquietud que tenía yo de escribir una crónica larga en el marco de ese taller sobre la infancia de Chicha Mariani. Y yo le dije a ella, porque la verdad que la vida está muy contada de Chicha, y yo lo que quiero hacer foco es en su infancia y en esta, digamos, circunstancia del azar que me había unido de alguna manera a ella desde otro lugar. Y me acuerdo que ella me miró y me dijo, para vos es una historia que está contada, porque yo, que soy periodista, que suelo interesarme por temas como este, la verdad es que de Chicha sé las 3 cosas básicas, pero es una mujer que para mí no tiene contada la historia como merecería por el trabajo que hizo. Y la verdad que fue una perspectiva que me sirvió, porque claro, en La Plata, quienes siempre laburamos, yo trabajé un tiempo largo en Abuelas de Plaza de Mayo, en la filial de La Plata, y quienes estamos involucrados de alguna manera o nos vinculamos a los organismos de derechos humanos, vivimos adentro de un microclima. Y a veces magnificamos la idea que tiene el grueso de la sociedad sobre ciertos personajes que fueron fundamentales para... Yo digo que la historia de Chicha y la historia de las abuelas torcieron el rumbo de la humanidad, y no me parece exagerar, porque digamos el avance de los análisis genéticos y del ADN avanzó en muchísimos aspectos más, además de la identificación de nietos. Claro, no, además el derecho a la identidad en la Convención Internacional de los Derechos del Niño es un aporte de Abuelas. Totalmente. De Plaza de Mayo. Hay 2 artículos que fueron impulsados por las abuelas. Entonces yo digo, ¿tenemos la dimensión como sociedad? No, claramente no. ¿De lo que han hecho estas mujeres? ¿De lo que han hecho organismos como Abuelas de Plaza de Mayo? De todas maneras, yo no quería escapar todo el tiempo, y me costó, a una historia institucional. Porque yo sentía que la historia de la institución la cuentan las instituciones, y había libros, de hecho, que relataban la historia de Abuelas de Plaza de Mayo. Y yo lo que quería era una pintura de Chicha, tanto en su esfera pública como también en su esfera íntima. Porque me parecía a mí, lejos de creer, hay algunas ideas que dicen, bueno, ¿para qué vas a contar la vida privada de una persona que en realidad hizo tanto en su esfera pública, ¿no? en la vida política? Y a mí me parece que eso termina de darle un relieve, una dimensión y unos matices a los personajes que los hacen más complejos y más interesantes al mismo tiempo. Y además como una suerte de nuestras propias heroínas, ¿no? Porque a veces compramos tanto superhéroe extranjero que tiene superpoderes locos, y la verdad que estas fueron mujeres con un superpoder, porque como vos decís, realmente hicieron más de lo que tenemos dimensión, y desde una humanidad, ¿no? Uh-huh. Eso quizás es lo que falta retratar justamente. Y además, digamos, yo creo que desde la virtud de ser personas de carne y hueso. Claro. ¿No? O sea, con todos los dolores, con todas las pesadumbres que tenían estas mujeres encima, que tenían que levantarse todos los días a buscar nietos y nietas robados, con la generación de sus hijos asesinados o desaparecidos, digamos, ¿no? O sea, dimensionar lo que era levantarse todos los días. Me acuerdo que Chicha tenía una frase que me contó muchas veces, que ella decía, cuando, en los primeros años sobre todo, cuando todavía estábamos en dictadura, y ella, por supuesto, recorría juzgados, iglesias, comisarías, todas las instituciones posibles,
y en cada una lo que recibía eran digamos, o el desdén, o le cerraban la puerta en la cara, o le mentían lisa y llanamente. Entonces, me acuerdo que ella me relataba esa frustración tremenda que tenía y cómo se decía a la mañana, si yo no me levanto, el mundo no gira. Y ese era como el mantra que ella se autoimponía para levantarse otra vez al día siguiente a seguir en una búsqueda que parecía completamente cerrada, digamos, ¿no? Y que bueno, a fuerza de tosudez, a fuerza de convicción y a fuerza de compromiso, después de muchas décadas, porque esto no fue cuando llegó la democracia, fue muchas décadas después que recién empezaron a tener algún eco y algún apoyo institucional para buscar a los nietos y nietas que habían sido robados. Y tomar dimensión de que estuvo 4 décadas buscando a su nieta. Tremendo. Me acuerdo una tarde, yo estaba hablando con ella y mira, una tarde de 2017, ella falleció en 2017, o sea, fue pocos meses antes de su muerte. Ella tenía un Alzheimer incipiente, digamos, y entonces muchas veces, sobre todo los últimos meses que yo la vi, muchas veces iba y nosotros conversábamos y ella estaba muy lúcida, pero había tardes en que estaba más confusa y entonces repetía alguna cosa o se olvidaba de alguna cosa que estábamos conversando y una tarde que estaba hablando en la cocina, estábamos hablando en la cocina, me acuerdo que ella estaba tomando un té con una torta de limón y me dijo, si yo me tengo que poner a pensar que hace 40 años que me dijo que corro por los caminos y que no he encontrado a mi nieta y que en cualquier momento me voy a tener que dejar de buscarla porque, digamos, mi historia en algún momento va a terminar, me tengo que morir, me dijo. Entonces ya me dijo, a mí ya se me acabaron las lágrimas y no tengo tiempo para llorar. Entonces lo que vos veías cuando ibas a entrevistarla era que más allá de que ella en los últimos tiempos ya no tenía la lucidez mental que había tenido durante toda su vida, seguía manejando mucho de lo que ocurría en la asociación Anaí para mover las causas judiciales, para seguir las denuncias, para hacer las gestiones institucionales que había que hacer para destrabar algún caso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y había una cosa pero eso desde que la empecé a conocer, que me di cuenta que la sacaba de quicio, que era que como ella ya no veía bien, no podía tener todo bajo su órbita, digamos, ¿no? No podía vigilar absolutamente todo lo que pasaba y que se hiciera como... Y la enloquecía el tema del archivo, porque el archivo es un archivo enorme. Ahora creo que está en la Comisión por la Memoria, pero en ese momento estaba en la casa donde ella vivía. Y entonces vos tenías el living de la casa, que era como la parte pública de la asociación, o sea, el lugar a donde iban las visitas y iba la gente que iba a hacer consultas y todo. Y después tenía unas puertas vaivén que separaban el living de la cocina de la casa, y en la parte de atrás era donde ella vivía, era su casa, digamos, la parte íntima, digamos, ¿no? Y esa frontera estaba muy marcada por esas puertas vaivén que separaban el living de la cocina. Pero sin embargo, el archivo era lo único que invadía absolutamente todos los rincones de la casa. De hecho, había un armario gigante en el baño con cajas clasificadoras y diarios y causas judiciales y todo adentro del baño. Después tenía cuartos enteros. O sea, la desbordaba literalmente los papeles que ella había juntado durante toda su vida. Y bueno, claro, era imposible sostener un orden absolutamente prolijo de todo eso. Entonces, eso, que apareciera un papel y ella no sabía de dónde había salido ese papel y dónde iba ese papel, la ponía nerviosa, digamos. Pero siempre con esa dulzura y esa serenidad que tenía ella, hasta para cagar a pedo, lisa y llanamente, a alguien que estaba laburando con ella, ¿no? Eso es una locura, ¿no? Porque eso es muy común a todas las abuelas, ¿no? Y a las madres.
esa dulzura y esa tenacidad, esa ternura, pero esa convicción en la lucha, es una cosa que realmente única. Hay muchas cosas que quiero preguntarte, porque también tiene que ver con esto de, a mí me cuesta mucho ponerme en los zapatos de alguien que investigó, ¿no? De a todos los rincones que debe haber llevado, además de chocarse con estas puertas, la cantidad de personas en el medio que le dieron pistas falsas, los momentos que debe haber estado cerca de encontrarla a Clara ahí. Pero vamos al principio. ¿Qué pasó en la casa de calle 30? El 24 de noviembre de 1976 se produce un ataque de fuerzas conjuntas de la dictadura cívico-militar, que fue el ataque más feroz que se registró en la provincia de Buenos Aires, digamos, como para empezar a pensar lo que pasó en esa tarde en ese barrio. Era un barrio todavía la calle 30 era una calle de tierra, no ha pasado tanto tiempo, pero sí cambió la fisonomía del barrio, mucho. Eran las afueras de la ciudad, en ese lugar, y de hecho ese era un lugar estratégico que la organización Montoneros había elegido para poner la imprenta más importante que tenía la organización en la provincia de Buenos Aires, donde se imprimía no solamente la revista Evita Montoneros, que tenía una tirada de unos 5.000 ejemplares, se cree, sino que además imprimían folletos, volantes, bueno, toda la actividad militante clandestina que iba impresa, mucho se producía ahí atrás, en el patio de esa casa, que como sabemos, porque hay obras de ficción, pero que están basadas en hechos reales, como es la gran novela de Laura Alcoba, La Casa de los Conejos, que esa imprenta estaba disimulada bajo una fachada de una supuesta fábrica de conejo al escabeche, que utilizaban primero para justificar que había militantes, que entraba gente y salía gente, a pesar de que entraban tabicados en la caja de la citroneta, que todavía se puede ver en el garage de la casa toda baleada, pero también para justificar el humo que salía de la imprenta, los gases que salían de las máquinas, para justificar el ruido, y también para justificar la entrada y la salida de la distribución de esa revista, que ellos disimulaban bajo la forma de la entrega de este escabeche, que por cierto sí había conejos en ese lugar, y la fachada tenía una parte, digamos, de realidad, ¿no? En las cartas que yo leí, que Chicha le manda a su marido, mira, enero del 76, o sea, antes del golpe de Estado, ella le dice, es muy tierno porque, claro, uno con el diario del lunes sabe que Posky, como le decían a Daniel, como ella le decía a Daniel, a su hijo, a Daniel Mariani, y Diana, que era Didi, estaban preparando justamente la fachada para la construcción de la imprenta, y ella le decía a Pepe, su marido, en ese momento ya estaban divorciados, aunque no se divorciaron nunca en los papeles, pero sí estaban separados, y le escribía casi mensualmente o a veces con más frecuencia cartas, y le contaba lo que iba pasando acá en el país, y le decía: ahora Daniel es tan tierno verlo, está con un nuevo hobby, que es esto de criar conejos, ¿no? Así que tengo que ir a darle de comer y de tomar. Cuando ellos se iban, en un momento se van a la playa, en febrero del 76, y le dejan encargada que le dé de comer y limpie la caca y el pis de los conejos. Así que ella le cuenta bastante... Chicha no tenía ni idea que su hijo y su nuera estaban en Montoneros. Mirá, eso... Ella dice que no, ella cuando vos le preguntabas decía que no, pero yo a lo largo de la investigación mi intuición es que ella intuía, digamos, ¿no? Aunque no supiera
exactamente qué forma de militancia tenían y cuál era el nivel de compromiso. Sí sabía que estaban en actividades políticas, porque de hecho, bueno, ella sabía que no tenía que conocer el lugar donde estaba la casa y que no podía decirle a nadie el lugar donde estaba la casa. Entonces, evidentemente, tenía un conocimiento de que ellos estaban en actividad y además tenían discusiones bastante profundas con su hijo, con Daniel, políticas, ¿no? Ella era una mujer en ese momento todavía, no te diría que era gorila, pero era, ahí, o sea, era la mayoría de las madres y abuelas, claro. Era una señora. Claro, Estela era una maestra de escuela. Bueno, ella era una señora docente de arte que había llegado desde Mendoza y que su círculo digamos, su círculo social eran los compañeros de su marido, que era director de orquesta del Teatro Argentino. Esos eran los circuitos culturales por donde ella circulaba. Ahora, me dicen sus alumnos, yo he hablado con algunos de sus exalumnos y me dicen, tenía una pedagogía que era completamente disruptiva para la época. O sea, ella tenía una pedagogía de izquierda, pero en realidad era un método de enseñanza. Ella políticamente era más conservadora radical, si querés, ¿no? Aunque no lo decía abiertamente. Ahora, yo creo que, mira, una entrevista que ella da en el 2009, le dice a una persona, yo encontré el audio, no sé quién es la persona que la entrevista, pero conversando con esa persona, le dice, cuando mis hijos, ella le decía a los dos, cuando mis hijos se van a Chile, porque Daniel y Diana se casan en 1972 y se van al Chile de Salvador Allende, porque Daniel había ganado una beca de trabajo allá. Y en ese momento es la transformación política de ellos, porque ellos se van, Daniel se va haciendo, él sí, bastante antiperonista, y se encuentra con la revolución socialista de Salvador Allende y le vuela la cabeza. O sea, vuelve y le pide a su cuñado, que era militante de la JUP en la universidad, le pide que lo conecte con alguien para empezar a militar. Así de abrupto fue el vuelco y cómo él decidió empezar a militar. Pero bueno, me fui mucho por las ramas. Lo cierto es que, te termino con esto del ataque, se calcula entre 200 y 400, 500, depende de las versiones, por supuesto, no hay una reconstrucción precisa de lo que pasó, soldados, policías, del ejército, fuerzas de la marina. Ahora, a mí no te fuiste por las ramas, me parece que es muy significativo poner esto en contexto. Eran militantes comprometidos con su época, con su realidad, con su familia, que tenían una imprenta, ¿no? Total. O sea, 200 personas armadas de distintas fuerzas que se unieron contra una imprenta que lo que hace es imprimir ideas. Qué peligroso, ¿no? Un helicóptero, un mortero, un camión blindado. O sea, esa fue la magnitud del ataque. Y como vos decís, no hay muchos ataques que hayan quedado registrados a plena luz del día, un miércoles en plena Ciudad de La Plata. Digamos, hay también algo ahí de escarmentar, ¿no? Y además estuvieron el propio Checolás, digamos. Claro, bueno, también, ¿no? Bajan ahí al propio ataque. Se sabe que estuvo Camps, se sabe que estuvo Checolás, se sabe que estuvo el jefe del Regimiento 10, ahora se me escapó y las mujeres de algunos. Sí, claro. A ver el espectáculo, ¿no? Bueno, y también directores de diarios, ¿no? El director del diario La Prensa, por ejemplo, que estuvo ahí observando el ataque en el momento del ataque. Ahí también ya hay una alianza entre ciertos sectores retrógrados de la prensa mainstream, llamémosle, y el ejército en este caso, ¿no? Y lo que hubo ahí es una demostración de qué podía pasarles a un grupo de militantes o a una célula de una organización guerrillera, si decidían contar, como contaban ellos en la revista,
algunos de los métodos más crueles que ya ejercía la dictadura, ¿no? Los vuelos de la muerte se habían denunciado, los centros clandestinos, las ejecuciones sumarias, que se decía que eran enfrentamientos, en los diarios salía que eran enfrentamientos entre el ejército, la policía y la guerrilla, cuando en realidad eran secuestros y ejecuciones. Bueno, en fin, todo lo que ya estaba pasando. Y ahí fueron, atacaron con todo, ¿y a cuántas personas asesinaron? Ahí había 5 militantes y la bebé, y Clara Anaí. Había 5 personas que estaban operando la imprenta, y yo en el libro, porque en mi reconstrucción, en mi investigación, no terminé de confirmar lo que en la asociación sí dan por confirmado, que es que Alberto Bocio, otro militante platense, sindicalista, estaba ahí. Y en realidad yo no lo terminé de comprobar. Para mí es una pista que puede haber ocurrido, como no. Pero bueno, mi obligación, obviamente, si yo no lo podía confirmar, era no asegurarlo. Pero ellos dicen que, o sea, que había 4 o 5 militantes, ¿no? Y la bebé. En el caso de Daniel había salido media hora antes de que atacaran la casa. Se había ido, él todavía trabajaba en el CFI en Buenos Aires, o sea, todavía tenía una vida pública, tenía una militancia clandestina, pero tenía un trabajo, digamos, en blanco, llamémosle. Y entonces él se había ido para Buenos Aires a trabajar y no estaba cuando atacaron la casa. A Daniel lo matan 9 meses después, cuando va a ayudar a Laura Carlotto, a la hija de Estela, a mudarse en una casa de las afueras de la ciudad, y lo espera una brigada de la policía cuarta, de la comisaría cuarta de la policía bonaerense, adentro de la casa. Y lo asesinan ahí en la vereda de esa casa. Y cómo también queda ahí ese vínculo para siempre, un poco también entre Estela y Chicha, ¿no? Bueno, es que hay múltiples nexos que las vinculan incluso antes de conocerse, ¿no? Y después tenemos 12 años de un funcionamiento de abuelas que, a mí me lo dice la propia Chicha, era arrollador, porque ellas tenían personalidades diferentes. De hecho, tenían rispideces, había rispideces entre ellas, pero de alguna manera eran complementarias. O sea, Estela tenía una capacidad, digamos, de relacionarse y de gestionar y de, digamos, de ser la cara pública que Chicha no tenía, y Chicha tenía... Bueno, Estela también, pero Chicha era como un motor más sigiloso de la organización, ¿no? Y entre las dos hicieron, esto me lo dice Chicha, a pesar de que es público, que después cuando Chicha se retira de abuelas se van un poco enemistadas, y bueno, aunque las dos siguieron su trabajo en organizaciones diferentes, nunca rompieron ese código de hablar mal la una de la otra, digamos, más allá de que no se fueron o Chicha no se va en los mejores términos de abuelas, pero el trabajo que hicieron durante esos 12 años que trabajaron juntas fue tremendo. Ahí fue donde obviamente se allana también el descubrimiento de los análisis genéticos, que se abren ventanas, resquicios en la justicia para que empezara a reconocer judicialmente la devolución, la restitución de algunos nietos y nietas, es decir, un montón de cosas que eran todavía terrenos institucionales que estaban muy cerrados, muy cerrados. Y para ir al inicio de Abuelas, ni bien sucede el ataque a la casa, también hay toda una discusión, que esto aparece en el juicio del circuito Camps, ¿no? Donde la querella lleva pruebas porque hay testimonios de que hablan de que no solamente la bebé estaba ahí, de que Clara Anaí estaba ahí, que eso era algo que no lo confirmaban. Tampoco nunca apareció ningún cadáver de ningún bebé en la escena, sino que también hay algunos testimonios de que han visto que se la han llevado, ¿no? ¿Qué pasó exactamente ahí? ¿Y qué le pasa a Chicha? ¿Cómo arranca ella la búsqueda? Bueno, la reconstrucción de lo que pasó y cómo fue el robo de Clara Anaí, por supuesto que
mentiría si dijera que es posible hacerla exactamente tal cual sucedió. Básicamente porque no hay testigos vivos. No, y en el juicio, perdón, del Sí. circuito Camps, que esto es lo tremendo, porque además Chicha estaba y tuvo que escuchar Ujú. a los autores del ataque decir que la habían asesinado, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, claro, los únicos testimonios que hay de lo que pasó esa tarde son de policías y militares. Entonces, es difícil confiar en los relatos que además están teñidos de una defensa judicial, porque ellos tendrían que estar presos, algunos lo están, pero muchos no. Entonces, la reconstrucción exacta es imposible. Ahora, ¿Vos qué crees? yo puedo decirte todos los indicios que encontré a lo largo de la investigación que indican que está viva y que indican que se la llevaron con testimonios directos, por ejemplo, del colimba Juan Carlos Celso, que es un colimba, es muy, muy impresionante la historia de él, porque él era, en ese momento estaba haciendo el servicio militar, en ese momento funcionaba en el regimiento en la Plaza Islas Malvinas, ahí, y en ese momento, en el momento del ataque, uno de los milicos se lleva a algunos colimbas, entre ellos a él, para hacer tareas de asistencia, digamos, ¿no? Como llevar, acarrear cosas, estar apostados en la puerta, etc. Y a Juan Carlos Celso, que había estado a punto de ser arquero, de hecho llegó a estar en el banco de la primera de Gimnasia, fue el arquero suplente del Loco Gatti en Gimnasia durante unos partidos, y lo habían estado por comprar de Zaragoza, de España. O sea, él soñaba con una carrera de futbolista y dice que el servicio militar lo que hace es cortarle esa posibilidad, y él estaba ahí, como tenía muy buen estado físico, uno de los jefes se lo lleva para acarrear una de las armas. Y entonces, cuando termina el ataque, ellos habían quedado a unos 50 metros de la casa, de la entrada de la casa, en la esquina, y cuando termina el ataque le piden, ya cuando no había resistencia adentro, y habían quedado los escombros humeantes todavía, y empiezan a entrar a saquear, porque lo que pasó después es el saqueo de lo que quedaba, se llevaron cosas, bueno, lo que pasaba en un ataque de esas características, y a Elso lo ponen en la puerta, le dicen que se quede en la puerta a vigilar. Entonces él está solo y ve cómo entran y salen soldados de adentro, inmediatamente después de que termine el ataque. Y de a poco empieza como a dar pasos hacia adentro y a mirar un poco lo que había quedado. Y cada vez, como nadie le decía nada, él cada vez entra un poquito más. Ve cuerpos tirados en el piso de los militantes, describe algunos, y en un momento una persona que él describió físicamente, incluso ante la justicia, ve que llevaba envuelto un bulto en una manta. Y él lo que dice es que muchos años después, cuando empieza a escuchar los relatos sobre el robo de Claranaí, hace ese link, esa conexión, porque lo que él se acuerda es que esa persona de civil, no estaba con uniforme, que se lo llevaba con mucha delicadeza, como cuidando a algo que uno no cuida si se lleva un objeto o un cadáver, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer testimonio judicial, porque él, después de mucha búsqueda de Chicha Mariani, llega a declarar en el juicio al circuito Camps en 2012 o 2011, no me acuerdo, y entonces se convierte, porque está mencionado en la sentencia, y se convierte en el primer testimonio judicial firme que habla de que Claranaí sobrevivió al ataque. Después hay varios testimonios de vecinos que dicen también lo mismo, algo coincidente, que ven a alguien que se lleva un bulto. Hay inferencias, hay policías que luego, o religiosos, incluso sacerdotes, que le dicen a Chicha que deje tranquila a la nena, que se está criando con una familia de bien. O sea que hay relatos posteriores también de gente con acceso al poder, digamos, en ese momento, que menciona que Claranaí había sobrevivido. Así que yo creo que si uno suma todos esos indicios, a pesar de que reconozco
que por la magnitud del ataque uno dice cómo hizo para salvarse, pero hay relatos. De hecho, un policía en el regimiento de infantería esa noche gritaba por testimonios de otro policía cómo hizo para salvarse esta bebé, Entonces, bueno, yo creo que hay indicios. Lo que pasa es que, claro, cuando pasa el tiempo y Chicha se fue y no la pudo encontrar, uno empieza a desanimarse. Pero creo que el legado más importante que le dejamos, porque ella lo supo, porque se lo dijeron las personas que estaban al lado de ella, es que la búsqueda va a continuar y la va a trascender a ella. Cuando ella, sucede este ataque, al mes es que asesinan a su hijo, ¿no? 9 meses después. 9 meses después. En el 77. Que se podría haber ido y sin embargo se quedó también buscando a su hija, me imagino, ¿no? Sí. Ya tenía esta... De hecho, hay conversaciones que están reflejadas en las cartas que yo te digo que leí, de la correspondencia, y que me relató después Chicha los detalles, que hablan de conversaciones que hasta tuvo Pepe, el marido de Chicha, que viajó desde Italia para acá y se encontraron él y Chicha con Daniel y le dijeron que ya tenía alquilado un departamento en Roma para que se fuera. Y Daniel, que tenía mucho compromiso, pero también era muy tosudo y muy firme en las cosas que pensaba, le dijo: yo no me puedo ir, primero porque mi hija está viva y tengo que buscarla, segundo porque tengo mis compañeros que sobrevivieron y si me vuelven a hablar de este tema no nos vemos nunca más. Así le contestó, y esa fue la última vez que le ofrecieron irse del país. Creo que habla por sí mismo esa anécdota, ¿no? Y bueno, uno que si sos madre o padre, vos te irías. No, claramente. Ahora, y con esto ya vamos cerrando, ¿no? Aunque siempre quedan más preguntas que respuestas. Chicha todos los años en el diario publicaba la búsqueda de su nieta. Y hubo muchas veces que aparecieron personas que dijeron ser sus nietas. ¿Esto cómo le afectaba a Chicha? Y si hubo alguna vez que ella más se ilusionó. Mirá, yo aprendí algo estando en las horas de conversación y en el tiempo que pasé en la asociación y hablando con gente que trabaja ahí, que Chicha terminó por ser, y paradójicamente, quien ponía muchas veces paños fríos cuando había un caso, que seguían y que todas las personas que laburaban con ella, casi todas, prácticamente todas mujeres, eso es muy notable, que estaban al lado o no tanto, que estaban al lado de ella, y ellas hasta hacían apuestas, esta es, y ella era la que ponía más paño frío y más cabeza fría, porque se había desilusionado muchísimo, sobre todo con un caso en los 80 que está contado en el libro, con una nena en ese momento que ella estaba convencida que era y que además pudo entablar algún vínculo con ella, y que resultó después con los análisis que no era, y a partir de ese momento yo creo que ella misma se autoimpuso como tener la cabeza lo más fría posible a la hora de seguir un caso. Ahora, claro que había algunos casos que incluso a mí me contaban y yo decía, no puede ser tantas coincidencias con Clara Anaí, con la historia, con cómo se da. Te digo, era difícil, me imagino lo que sería para ella, porque era muy difícil no ilusionarse con los casos. Y hubo uno que fue público, lamentablemente, que fue el del 2015, el de la Navidad del 2015, cuando la propia asociación anunció que habían encontrado a Clara Anaí y que resultó ser una chica de Córdoba que había llegado con unos análisis que se había hecho privados y que, bueno, no terminó de quedar claro ahí cuál fue la intención que tuvo, pero logró mover a toda la maquinaria, digamos, de la organización, de la asociación y anunciar
que se había encontrado a Clara Nay. Yo me acuerdo que después de ese día, la vez siguiente que yo fui a verla, la noté, por supuesto, muy golpeada. Y me acuerdo que yo, hasta ese momento, en la mayoría de las veces, charlábamos en el living, nos sentábamos en el living, en la parte pública de la asociación, y a partir de ese día empezamos a hablar mucho más en su habitación, ella acostada y yo sentado con una silla al pie de la cama. Ese caso Y era inevitable. Y porque, o sea, los estudios que después hicieron dieron que no eran. Claro, de hecho, ya estaba hecho el cruce en el Banco Nacional de Datos Genéticos y ya había dado negativo, pero la chica no lo dijo y en ese momento el banco estaba cerrado, circunstancialmente, entonces durante unos meses no pudieron hacer la contraprueba y lo que pasó es que cuando se anunció el caso públicamente, que hubo, imagínate, yo me acuerdo que era Nochebuena y que obviamente que a las 12 brindamos por la aparición de Clara Nay. Rápido se movieron unos mecanismos para que abrieran el banco, para que se hiciera la contraprueba y se descartara, porque en realidad ya estaban los resultados negativos en el banco. Entonces, bueno, fue eso, fue llegar a pensar eso, que lo había encontrado. ¿Y Herrera Noble? Bueno, y ese fue otro caso. De Marcela. Claro, ese fue otro caso. Bueno, ese tal vez fue el caso más mediático, porque por quien era la sospechosa de ser su nieta, digamos, que era Marcela Herrera de Noble, y año 2009, 2010 yo laburaba en un semanario y me acuerdo que seguíamos el caso y yo escribí varias notas sobre cuáles eran los indicios que tenía Chicha para pensar que podía ser, y en realidad la resolución de ese caso, si bien se hizo el entrecruzamiento y dio negativo, no termina de convencer, porque lo que pasó ahí, y lo que suele pasar cuando hay personajes poderosos envueltos en estas tramas, es que en vez de cotejarse con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos, con todas las familias que han dejado su sangre y que buscan a sus nietas robadas durante la dictadura, solamente se cotejó con las familias que habían denunciado que creían o sospechaban que Marcela podía ser su nieta, o sea, 2 familias. Y lo que no hubo es un cotejo con el resto, habiéndose probado que la partida de nacimiento de Marcela había sido falsificada y que había indicios y nexos con personajes muy cercanos a la dictadura, con los Noble, con los Herrera de Noble. Así que me parece que ahí incluso contrataron como abogada particular a quien había sido la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos en los 80. Con lo cual había información que ellos tenían y creo que la estrategia de lograr que no se cotejara con todo el Banco Nacional apuntaba a que había una estrategia judicial muy clara. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera cotejado con el resto? No lo sabremos. ¿Y cuál es tu hipótesis respecto a Clara Nay? ¿Dónde puede estar? No podría arriesgar una hipótesis. Sé lo que le dijeron a Chicha, por ejemplo, un cura, el cura que fue el arzobispo de La Plata, Montes en ese momento, y otro más que le dijeron: señora, no moleste, su nieta se está criando con una familia de bien, o una buena familia, una familia respetable, y cuando ella se paró, en ese momento estaba con Pepe había venido de Italia y el propio cura le había dicho: quédese tranquila que yo voy a averiguar dónde está, vuelva la semana que viene. Y cuando Chicha y Pepe volvieron, el tipo les dijo eso, y cuando Chicha se vuelve loca por la respuesta, el tipo se paró, se cruzó la sotana y le dijo: salga de acá, a usted le falta fe. Esa fue la respuesta del cura, ¿no? Entonces yo, si hubiera que pensar desde el sentido común y sacando del medio todo lo emocional y lo sentimental, uno debería pensar que se ha criado con familias poderosas, ¿no? Con alguna familia que tenía vínculos, como pasó en la gran mayoría de los casos, por otro lado, ¿no? Que tenía vínculos con el poder militar de aquel momento o que era una familia que
pertenecía a algún círculo de poder. Pero bueno, son solo suposiciones que están basadas en testimonios que ella fue recolectando. No sé, el corazón es otra cosa y la verdad es que, no sé, ojalá en algún momento escuche, ojalá en algún momento se lea, ojalá en algún momento se escuche a la gente que todavía se reúne en cada agosto y cada noviembre en la casa de la calle 30 y suelta globos al cielo para buscarla. Bueno, gracias. Podemos quedarnos acá con este mensaje que ojalá se escuche y llegue a donde tiene que llegar, que la seguimos buscando. ¿Qué edad tiene ahora? Y nació en el 76, así que está cumpliendo, a ver si las matemáticas, 50 años. Una prima tuya sería. Sería una sobrina muy lejana mía. Bueno, una sobrina. Una sobrina muy lejana. Que sepa que hay un legado ahí que se continúa de una persona que estuvo 4 décadas buscándola, y una madre que seguramente si sobrevivió Clara es porque Diana la debe haber protegido, claramente, la única explicación, y un padre que dio su vida también para que ella en algún momento recupere su identidad. Totalmente. Así que si nos está escuchando alguien que pueda tener algún dato con estas características, que se parezca un poco a Diana, hay fotos de ella, aunque ya está superándola en edad. En el lugar donde esté Chicha y su familia, creo que vamos a hacer un acto de justicia. Totalmente. Bueno, hay que decir lo burocrático administrativo, ¿no? Que cualquier duda o cualquier intuición pueden ir a la asociación Anaí, está en la ciudad de La Plata, pero hay teléfonos, web, etcétera, y comunicarse con ellos y ir a contar eso que les esté de alguna manera generando alguna incertidumbre y que las vincule a la historia de este caso. Bueno, gracias, Laureano. Vamos a leer tu libro, ahora recordalo, así lo conseguimos. Gracias por venir, te damos este regalo que a todas las personas que vienen, que es un llavero que a todos les preguntamos también qué ven. Yo creo que veo el germen en estas historias, que son historias trágicas, pero también son historias luminosas, ¿no? Porque de alguna manera nos formatearon, nos moldearon, a quienes creemos que la memoria, la verdad y la justicia son una obligación casi moral, política, y me parece que de alguna manera las decenas de formas de militancia actual tienen un germen y tienen un código que nació en la lucha de las abuelas y en organizaciones de derechos humanos. Así que creo que es eso, es el germen de algo que nos define. Bueno, gracias entonces una vez más. Con nosotros Laureano Barrera, recomendamos su libro La Casa de Calle 30, una historia de Chicha Mariani, y recordarle a todos y todas que la identidad es un derecho gracias a estas luchas. Gracias.